Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Es la penúltima clase, entonces vamos a aprovechar este momentito para dos herramientas o técnicas personales que nos sigan ayudando a conocernos un poquito más, a profundizar en nuestras emociones, en lo que somos, en nuestro proyecto de vida. Y ya la próxima clase, la última, ya compartiríamos un poquito más. Entonces, en la hoja que tenemos ahí, vamos igual que la vez pasada, solo a escribir la respuesta a estas 5 frases o 5 ideas o 5 como realidades de nuestra vida. Se llama esta técnica escala de satisfacción de vida, que un poquito nos ayuda, pues la verdad es que a cualquier edad, pero sobre todo a partir de la adolescencia, la juventud y en la adultez, pues sirve siempre cuestionarnos este tipo de cosas. Entonces, vamos a poner solamente 5 líneas o 5 puntos, como viene ahí. Pueden poner inciso A, inciso B, inciso C, D y E hacia abajo. Y en cada uno, digo, sí, a lo mejor ayudaría en lo que yo estoy hablando, que escriban las frases, las que están ahí. A cada una le van a poner un número entre el 1 y el 7. El rango sería 1 si están muy en desacuerdo con esa idea y 7 si están muy de acuerdo. Entonces, la primera frase es: mi vida está cerca del ideal en muchos aspectos. Anótenla si quieren. Dije que solo los incisos, pero se me hace que sí sería mejor que escriban toda la frase para que la tengan ustedes ahí, que se acuerden qué es lo que pusieron. La segunda: las condiciones de mi vida son excelentes. La tercera: estoy satisfecho, satisfecha con mi vida. La cuarta: he conseguido las cosas más importantes que he deseado en la vida. Y la quinta: si naciera otra vez, yo casi nada cambiaría. Entonces, estas 5 frases las vamos a anotar y a cada una le vamos a poner un número. Si mi vida está muy cerca del ideal de mi vida o ya estoy viviendo el ideal en muchos aspectos en mi vida, pues le voy a poner un 7. Si está muy, muy lejos y no estoy viviendo nada del ideal o estoy viviendo lo opuesto al ideal de mi vida, le voy a poner un 1. Y ya, pues si está en medio, pues un 3, un 6, un 5, dependiendo. Y así nos vamos con cada una. Unos minutos para contestar esto de manera personal, un poquito reflexionando lo que somos, lo que tenemos, y ahorita en la siguiente imagen vamos a reflexionar sobre cada una de estas ideas. Ahí estoy yo reproduciendo música. ¿Me pueden decir si la escuchan? Solo para saber si se está escuchando. ¿Ustedes la escuchan? No, no se escucha nada. Ok. No nos escucha. Entonces voy a dejar de compartir rápido. Nomás vuelvo a compartir. Y para que ahora sí se escuche la música. ¿Ahí escuchan la música? Sí, profe. Sí se Ok. escucha. Muy bien, gracias. Bueno, entonces seguimos contestando. Es música solo de fondo para este momento personal. ¿Se pueden repetir los números, profe?
Sí, claro. Si en todas pensamos que estamos muy de acuerdo, pues en todas puede ser 7, en todas puede ser 3, en todas puede ser 1 o en 3 pueden ser 2. Sí se pueden repetir. Profe, ¿tiene que ser nomás en lo personal o es en general? No, es en lo personal, en su vida, en la vida de cada quien. Ah, ok, ok. Sí. Va a ser un poquito apoyar cada una de las respuestas, sea lo que sea que hayamos puesto a nivel de reflexión personal para llevarnos de tarea de ahora en adelante, según lo que hayamos contestado, es decir, esto pues no lo vamos a compartir o si lo queremos compartir con alguien, pues adelante, pero es como una primera toma de conciencia, a ver dónde estoy en mi vida. Entonces vamos a anotar ahora las preguntas que están en amarillo. Las que están subrayadas en amarillo, las ponemos ahí abajo en una lista y cada una está relacionada con cada una de las preguntas. Por ejemplo, mi vida está cerca del ideal en muchos aspectos. Si alguno por ahí
no supo qué poner, es porque a lo mejor no está claro el ideal en su vida. Entonces no pasa nada, es buen momento siempre para preguntarse. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuál es mi ideal de vida? ¿Qué sería lo ideal que yo podría alcanzar en mi vida? De la segunda, las condiciones de mi vida son excelentes, más que pensar en qué cosas no están bien y cuáles condiciones no son excelentes, es de lo que ya tengo y soy, qué puedo agradecer. Y partir de ahí, pues para siempre buscar, sin obsesión, sin caer en fanatismos, pues mejorar mi vida. Si estoy satisfecho con mi vida, si a lo mejor hay algunas cosas en las que no, pues qué cosas puedo cambiar el día de hoy, en mi presente. Esa sería la pregunta, la tercera. La cuarta sería, he conseguido las cosas más importantes. Entonces aquí va en dos líneas. ¿Cuáles ya he conseguido? Las cosas que he deseado en mi vida y cuáles no. O sea, ponernos a pensar, todos hemos conseguido ya algunas cosas y a lo mejor algunos o todos también tenemos cosas que quisiéramos o deseamos y no hemos conseguido. Poner las dos partes, no quedarnos solo en una. Y la última, si naciera otra vez, yo casi nada cambiaría. Entonces, más que pensar en qué cosas sí cambiaría de mi vida, es qué cosas no cambiaría de mi pasado. Es decir, que estoy agradecido, agradecida, que valoro de mi vida, de lo que me ha pasado, que aunque hayan sido difíciles o duras, pues tampoco las cambiaría. O sea, quedarnos, enfocarnos en ese aspecto, ¿sí? Entonces, esas 5 preguntas en amarillo, anótenlas. Y sería, pues, no como tarea para contestar y ya contesté y ya palomear, sino para rumear, reflexionar, que le demos vuelta de ahora en adelante a lo mejor a la que nos llama más la atención o a la que creemos que debemos trabajar más. Maestro, se me descargó el audífono y Sí. no alcancé a escuchar las 3 primeras. Las tiene ahí en la pantalla. Se las digo así rápido si quiero otra vez. La primera es, ¿cuál es mi ideal de vida? Esa es la primera. Ujú. La segunda, ¿qué puedo agradecer de mi vida el día de hoy? Ujú. La tercera, ¿qué cosas puedo cambiar de mi vida en el Ok, presente? gracias. De nada. Muy bien, dígame si alguien todavía no ha anotado estas preguntas. La idea ahorita ya no es contestarlas. Ahorita ya no va a haber tiempo para contestarlas, solo para que las anoten y que nos ayude de manera de reflexión. No, ¿Alguien? profe, todavía no termino de apuntar. Ok, entonces unos 2 minutitos más. Yo ya acabé, profe. Gracias. Alicia me dice que no puede poner la cámara y el micrófono, pero sí me escucha. Si no puede prender el micrófono, pero sí me escucha o nos escucha, está bien. Si quiere ponerlo ahí en el chat, no hay problema. Ok, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Quienes tienen mano levantada quieren preguntar algo o solo están indicando que ya terminaron? O ya que ya terminé, profe. Ok, muy bien. Ya terminé, Gracias. profe. Perfecto, Ya gracias. terminé. Muy bien, 30 segunditos más para los que no terminan y pasamos a la siguiente. Muy bien, esta es la primera como técnica o herramienta, esta escala de satisfacción y pues por eso se llama, es como una regla que mide un poquito así de manera general
qué tan satisfechos, satisfechas estamos con nuestra vida para a partir de ahí hacer conciencia y tomar las decisiones que necesitamos para continuarlas o mejorar lo que tengamos que mejorar. Y la segunda se llama la rueda de la vida, que están muy relacionadas las dos. Entonces, mientras voy hablando, vayan copiando ahí en esa misma hoja o en la siguiente o en la parte de atrás donde ustedes quieran, a lo mejor en un espacio nuevo para que separen las dos actividades. Vayan copiando esta rueda. Si quieren, no con todos los circulitos en el centro, nomás un circulito grande, un círculo grande. Eso sí, que esté como dividida como pastel o como pizza en 8 partes, en 8 rebanadas. Dibujen un círculo dividido en 8, como está ahí. Y esas 8 rebanadas vamos a asignarlas a áreas de nuestra vida, buscando que ahorita al tomar conciencia podamos hacer lo posible por tener un equilibrio en estas áreas. Entonces, ¿cuáles son estas áreas? El entorno físico. Váyanlos anotando también ahí, lo que está alrededor del círculo. La diversión y el ocio. El crecimiento personal. A ver, me dice Galaxy A51 que no ve la gráfica. Tiene que, si está en su teléfono, tiene que darle hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que le aparezca donde estoy compartiendo pantalla. Probablemente usted está viendo, no sé si me esté viendo a mí o a los demás compañeros. Dele hacia la izquierda o a la derecha hasta que usted vea el círculo que estoy compartiendo. La tercera área es crecimiento personal. La cuarta, relaciones amorosas. Sí. ¿Me repite las dos primeras, profe? Entretenimiento físico, dijo. Entorno físico. Es Entorno mejor si físico. lo ven en la pantalla, por eso les digo, si pueden buscar la imagen en la que estoy compartiendo pantalla para que lo vean. ¿La Es podría más fácil. agrandar? ¿Mande? Ah, sí, sí, sí. Ya la pude ¿Sí? agrandar, profe, gracias. Ah, ok. Sí, gracias. Ah, me dice ahí Surema que está muy chica la imagen. Bueno, pues sí, sí es cierto. Entonces, por eso lo estoy leyendo. La primera, entorno físico, es decir, lo físico. La segunda, diversión y ocio. La tercera, crecimiento personal. La cuarta, relaciones amorosas. Lo que dice aquí Blanca, también pueden hacerlo. Tómenle captura de pantalla y ya pues lo tienen también para ustedes. Ya no necesitan, o si lo quieren retomar después. Otra área es amigos y familia. Otra, salud. Otra, dinero. Y otra, trayectoria profesional. Entonces, a cada una de estas áreas, ahorita sí les voy a dar unos minutitos, así para que pues, rápidamente, a lo mejor luego, ahorita lo pueden poner con lápiz y luego lo van modificando ya con una reflexión más profunda. A cada una le van a asignar de 0, si está muy en el centro, o sea, más bien, muy en el centro si es 0, es decir, si yo no le doy nada de tiempo, de importancia a la diversión y el ocio, nada en mi día, en mis días es diversión y ocio, es todo lo demás, le voy a poner un 0. Si estoy al otro extremo, pues 10. Si estoy en medio, 5, a veces sí, a veces no, etc. A cada una le vamos a poner entre el 0 y el 10. La puntuación ideal el 10. Lo más afuera en el círculo exterior, por eso está ahí del 0 al 10, del centro hacia afuera. Y eso pues seguimos hablando de la satisfacción de nuestra vida. Va a determinar un poco, más o menos, el nivel de satisfacción en cada área. Entonces, cuando pongamos en cada uno de las rebanadas el puntito, de acuerdo al nivel, se va a dibujar una línea. Vamos a unirlas todas con una línea. Por ejemplo, así el ejemplo más fácil.
Si yo a todas les pongo 10, es decir, mi vida está en perfecto equilibrio y súper satisfecho porque a todas les dedico el mismo tiempo y me siento muy bien, entonces el círculo que se va a dibujar es un círculo perfecto. Pero, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la diversión, si yo en diversión tengo un 0, entonces en todas las demás tengo 10, pero en diversión tengo un 0, entonces ahí el círculo se va a meter y luego vuelve a salir. Si unimos todos los puntitos. Se va a crear entonces un nuevo contorno. Y ya que vayamos poniéndole una puntuación a cada una, si esta fuera una rueda real, ¿cómo rodaría? Lo ideal sería que ruede pues como una rueda perfecta, es decir, que ruede equilibrada, que ruede bien. Si está demasiado desnivelada, pues una rueda que está ponchada o que le falta una parte a la rueda, pues el vehículo no va a funcionar bien. Entonces, ¿cómo están las ruedas de nuestra vida? Si están equilibradas, balanceadas. Y ahorita sí nos vamos a centrar un poquito en aquellas en las que deseemos mejorar nuestro nivel de satisfacción y tomar las decisiones sobre lo que podríamos hacer al respecto. Entonces, si se Profe, fijan, sí, Gisela. una pregunta. Por ejemplo, en trayectoria profesional, ¿cómo a qué es lo que se refiere? A los estudios y al trabajo. Por ejemplo, yo no trabajo, yo nomás soy pues ama de casa. Ahí Pues como que le yo, pondría. aquí hay otras muchas amas de casa, yo pues no puedo decir Oh, ama de digo, casa, pero yo creo ajá. muchas amas de casa le podrían decir, ¿cómo que no más ama de casa? Pues ama de casa ya es muchísimo, ¿no? No es un Sí. trabajo remunerado, no Ujú. está en el seguro social, pero usted Ajá. tiene, es un trabajo también, ¿no? Entonces, si ese trabajo usted le da satisfacción como profesionalmente, porque es una labor que usted hace, dedicarse a su familia, pues ahí le puede poner 10. Si eso es lo que le toca hacer, pero usted no está satisfecha, es decir, usted quisiera tener un negocio, lo que sea, y no le causa satisfacción, ser ama de casa, entonces pone un 0. Aunque ahí está mezclada también la familia y las relaciones amorosas, o sea, es un poquito, no está así tan dividido, ¿sí? Ok, gracias, profe. De nada. Entonces, si se fijan, aquí está el dinero también, porque no hay que descartar que el dinero, pues, es algo que se vuelve un medio necesario para conseguir algunas cosas, no para conseguirlas todas, las que nos dan plenitud, pero sí se vuelve algo también que nos facilita este equilibrio. Cuando esto está desequilibrado, pues también es cuando vienen los problemas, ¿verdad? Entonces, váyanme levantando la manita digital quienes ya hayan terminado, por favor, para darme una idea. Aquí me pregunta usuario de Zoom, profe, se le ondea un punto y se unirá. No entiendo muy bien la pregunta. Me imagino que es qué es lo que hay que hacer. Es decir, se le pone un punto a cada una de las áreas y luego todos esos puntos se unen. No va a ser a lo mejor un círculo parejo, es normal. Y esto nos va a indicar qué áreas son las que tenemos que trabajar más. Los 10 puntos se tienen que unir y nos va a dar un nuevo círculo, un círculo a lo mejor irregular. Irene Jauregui. No sé si quedó claro, Irene. Ok, gracias. Muy bien, tenemos a 10 que han terminado, somos 40 ahora, me da gusto que seamos tantos. No se les olvide poner su nombre, porque así me ha pasado la mayoría de las veces que somos muchos en clase y hay algunos que no ponen su nombre y no tengo manera de saber la asistencia, a menos de que escriban su nombre en el chat. Profe, Sí. ¿el puntito va a ir dentro de la rueda o afuera? Dentro.
Afuera Sí. no puede ir ninguno porque el que está más lejos del centro está ya en el borde final. O sea, en el número 10, por ejemplo, está en el último círculo, pero fuera del círculo no hay nada. Es solo del borde final hacia el centro. Gracias, profe. De nada. Muy bien, un minutito más. Recuerden, la idea no es ahorita apresurarnos para terminarlo, sino al menos que hayan copiado el círculo y las áreas, y si ahorita no alcanzaron a terminarlo, dense un momento en estos días para seguirlo meditando. La idea es esto: si fuera una rueda real mi vida, ¿cómo rodaría? Muy bien. Híjola, mi vida estaría en el puro rin. Bueno, pues de ahí hay que partir. Gracias a los que levantaron su mano. De ahí partimos para echarle ganas y trabajar. A lo mejor, si hay muchas áreas que están al mismo tiempo en el 0, pues decidir una paso a paso. Es decir, cuál es la más prioritaria, la que considero que es más necesaria trabajar ahorita, y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos Profe, a... perdón, es como una guía como para ir ¿cómo se dice? Ir solucionando ahora sí que en donde estamos atorados. Exactamente, sí. O sea, una Ok. guía, porque aquí pues recetas no hay, porque cada uno se tiene que dar cuenta en qué área necesita trabajar, y dentro de esa área, aunque 5 de nosotros tuviéramos la salud o familia o relaciones amorosas, pues cada uno en su situación particular tendrá que buscar las maneras, pero lo primero es darse cuenta. Si no me doy cuenta que ni siquiera sabía que había un área que tenía que cuidar, que era tal, pues ahora ya lo sé. Entonces ese es el primer paso, y empezar a tomar decisiones. Pero no son fallos, profe, o sí son fallos de nosotros. No, o sea, son a lo mejor, llamémosle intentos, descuidos, ensayo y error de pues, lo que hemos ido viviendo y que a lo mejor no hemos sido conscientes hasta ahora, y que ya el darnos cuenta nos ayuda a tomar conciencia. Y si Ok. dentro de esto vemos que en algo sí estamos fallando, bueno, pues cada uno lo asimila y toma lo necesario para cambiar. Ok, gracias, ¿Sí? profe. De nada. Ok, entonces en el capítulo 10 del libro del arte de no amargarse la vida, el día de hoy vamos a hablar sobre el modelaje. Vamos a ver qué significa esto. Entonces, el autor aquí nos pone algunos ejemplos, la página 79 para los que lo tengan ahí digital. Otra técnica que empleo... Y del libro, Ay, perdón, sí, Guille. Dígame. Sí. Ya no la escucho, Guille. Es que tiene su micrófono apagado. Perdón. Del libro es la página 135. Ah, ok, muy bien. Creo que esa era la pregunta. Gracias, Marta. Del libro físico es la página 135, nomás con que sea el capítulo 10, que se llama modelaje. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Otra técnica que empleo en mi consulta para ganar racionalidad es la de fijarse en personas que se caracterizan por su fuerza y buena salud mental. Se trata de observarles, de estudiar su manera de pensar para aprender por modelaje. Y aquí ya nos va dando una idea qué es el modelaje. Esta palabra a lo mejor no suena. Un modelo o una modelo, pues la que muestra una forma de vestir o una forma de hacer o de ser las cosas. Entonces, el observar a las demás personas, y ahorita tomando las dos técnicas anteriores de satisfacción de nuestra vida, de la rueda de nuestra vida, pues probablemente alrededor de nuestra vida, de nosotros tenemos personas que en alguna de esas áreas vemos que están satisfechas.
Entonces, no se trata de imitarlas porque, como decíamos hace rato, cada uno tiene su camino de vida, sino de decir, bueno, a ver, ¿cómo le hizo esta persona? ¿Yo puedo hacer algo parecido, sí o no? Si sí, pues le intento, si no, busco a otro modelaje, otra persona, otra situación que me ayude como contrastando a cambiar algunas cosas. Los entrenadores profesionales saben que una de las mejores técnicas de enseñanza es el modelaje. Esto es observar la ejecución de buenos atletas para que el cerebro de los aprendices capten de forma inconsciente lo que hace el experto. Se aprende mucho mejor observando un gran jugador de tenis jugar que recibiendo explicaciones de cómo realizar los golpes. Aquí ya nos va quedando un poquito más claro. Al parecer, tenemos todo un grupo de neuronas en el lóbulo prefrontal, la zona de la frente, especializadas en aprender por modelaje. Es decir, el cerebro está preparado para esto, simplemente observando y una y otra vez. Esas neuronas después repiten los impulsos nerviosos que llevan a que los músculos hagan los movimientos deseables. El modelaje también nos servirá para aprender a cambiar el chip mental. A continuación hablaremos de auténticos campeones de la racionalidad, gente verdaderamente fuerte a nivel emocional. Ellos serán nuestros modelos y haremos bien en intentar pensar siempre como lo harían ellos. Personas como Stephen Hawking o Christopher Reeve, alias Superman, nos enseñan que es posible sentirse bien en prácticamente cualquier condición, porque el ser humano es así. La mente es flexible y ahí está la clave del bienestar emocional. Recordemos que el origen del neuroticismo está en una valoración constantemente terribilizadora de muchas situaciones cotidianas. Los personajes de los que hablaremos nos enseñan a no terribilizar ni siquiera en situaciones que la mayoría consideraría dramáticas. En nuestras circunstancias, que no suelen ser tan difíciles, ¿cómo no vamos a ser capaces de alcanzar la realización y bienestar emocional? Ok. Y luego viene, quejarse es una pérdida de tiempo. Stephen Hawking nació en Oxford, Inglaterra, en 1942, y en esa misma ciudad completaría toda su formación, incluida la universitaria. Hawking era un veinteañero de clase media con unas grandes aptitudes para las matemáticas, un estudiante muy bueno, aunque no el mejor de su promoción. No era el típico genio infantil. Nada hacía pensar que llegaría a ser más tarde uno de los mejores científicos del siglo XX. De hecho, en el campus era famoso más que por su habilidad para la ciencia, por el buen saque que tenía con la cerveza negra. Pero entre gamberradas y fiestas estudiantiles, Hawking fue aprobando los exámenes hasta llegar al último de la licenciatura. Aquella Navidad sus padres celebraron el éxito de su hijo en la cena de Nochevieja. Además, había conseguido por los pelos ser aceptado en otra gran universidad de Inglaterra, Cambridge, para iniciar sus estudios de doctorado en nada menos que cosmología. Voy a abrir esa botella que tenía reservada para este momento, por Stephen, dijo su padre. Sirvió a los que tenía al lado y le pasó la botella a su hijo al otro lado de la mesa. Stephen la agarró y se puso a llenar su copa. De repente se dio cuenta de que no podía mantener el pulso. La botella le temblaba en la mano y solo pudo llenar un tercio del vaso. El resto fue a parar al mantel, que quedó teñido por una espesa mancha rojo oscuro. Todos enmudecieron, pero su padre rápido exclamó: «Copas en alto por Stephen». Y todos brindaron al unísono, disimulando su preocupación por la falta de coordinación del chico. Aquella misma noche, el padre de Hawking, que era médico, hizo prometer a su hijo que acudiría a hacerse unas pruebas a Londres. Y es que durante aquel año final de licenciatura,
Stephen había empezado a experimentar extrañas dificultades motoras que iban en aumento. Se tropezaba con los muebles, hablaba con menor claridad y le costaba acertar con la llave en la cerradura. A las pocas semanas, los médicos le anunciaron que tenía una enfermedad muy rara, esclerosis lateral amiotrófica. Este problema genético produce la degeneración de toda la musculatura voluntaria del cuerpo y suele conducir a la muerte en 2 o 3 años. Fíjense, esto es significativo. Los doctores en ese momento se lo detectan y le dicen en 2 o 3 años la gente con esta enfermedad se muere. Recién acabada su licenciatura, con toda la vida por delante, Hawking supo que estaba sufriendo una parálisis irreversible y que su vida iba a acabar muy pronto. El mismo Stephen Hawking explica que de todos modos, es decir, sabiendo que su vida se iba a acabar, de todos modos fue a Cambridge a iniciar su doctorado, pero cayó en una depresión muy profunda. Durante varias semanas se encerró en el cuarto de su residencia universitaria. Sus padres, sus amigos y sus profesores intentaban ayudarle, pero el muchacho se negaba a ver a nadie. Estaba pasando por las típicas fases del duelo. Se preguntaba, ¿por qué me sucede esto a mí? Se enfadó con el mundo por su crueldad e incluso se negaba a creer en su diagnóstico. Su mundo interior era una tormenta de miedo y ansiedad, con grandes olas de rabia y desesperación. Pero una mañana helada de aquel invierno inglés, Hawking se levantó de la cama y con profundas ojeras bajo los ojos, se miró al espejo y dijo, ¡basta! Y no se lo dijo al universo, ni a los médicos, ni a su enfermedad. Se lo dijo a sí mismo, a su mente. Aquel joven estudiante se juró a sí mismo que no iba a desaprovechar los pocos años que le quedaban quejándose. Iba a hacer algo valioso y a disfrutar del proceso. Mucho tiempo después, él mismo explicó que durante aquellas semanas de convalecencia emocional, construyó una nueva filosofía personal que se podía resumir en quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. Aun cuando me falte toda la movilidad, tendré muchas cosas maravillosas que hacer. Sin ir más lejos, investigar el cosmos. El joven Hawking se afeitó, se duchó y salió de su cuarto. Cuando traspasó la puerta principal de su residencia, un antiquísimo edificio donde antes habían habitado estudiantes ilustres como Sir Thomas Newton, su mirada era nueva. Sus ojos centelleaban con un brillo desconocido. Iba a aprovechar cada minuto que le diese la vida como un regalo. A los 3 años justos, Stephen, bastón en mano, acababa su doctorado con uno de los mejores trabajos de la historia de la cosmología. Sus profesores, científicos de primera línea mundial, se quedaron boquiabiertos. Ahí estaba, por primera vez, la teoría matemática del inicio del universo, el Big Bang. Algo que estaban buscando los mejores científicos del mundo y la había desarrollado un estudiante. Eso era simplemente increíble. Sobre aquel periodo, Stephen dirá, el truco fue que me puse a trabajar en serio por primera vez en mi vida y vi que me gustaba hacerlo. Stephen Hawking había dejado asombrada a la comunidad científica por el alcance de sus investigaciones. Con una capacidad de análisis sin igual, sus teorías explicaban la formación y estructura del universo de una forma nítida. Sus explicaciones ampliaban los hallazgos de Einstein y nos dibujaban por primera vez cómo era el cosmos, los agujeros negros, la luz, el tiempo. Montones de conceptos explicados en cadena, por primera vez en la historia de la cosmología. Conceptos que en realidad solo unos pocos podían llegar a entender, y estos solo de forma superficial. De la noche a la mañana se convirtió, como dijo un periodista inglés, en máster del universo. Tras ese primer éxito y con un puesto de catedrático de física teórica en el bolsillo, Stephen Hawking se casó con su primera mujer y enseguida tuvo 2 hijos. Mientras tanto,
La enfermedad, aquella que hace 3 años le dijeron que en 3 años iba a morir, seguía su progresión condenándolo a la silla de ruedas. Extrañamente, al margen de la parálisis, su estado físico general era bueno y su vida no corría peligro, pero fue perdiendo movilidad hasta que solo le quedaron sanos los músculos de los dedos de las manos. Cada vez que Hawkins se daba cuenta de un nuevo avance de su parálisis, se decía con firmeza: quejarse es una pérdida de tiempo. Con el transcurso de los años, Stephen Hawking ha seguido investigando, acumulando premios y reconocimientos. Ha publicado un libro, Breve Historia del Tiempo, que ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. Pero para muchos, lo más valioso de este hombre, de solo 50 kilos de peso, encasquetado en una enorme silla de ruedas, es su positividad. Aquí más bien sería optimismo. La positividad es algo diferente. Su mensaje sobre la felicidad o el ser positivo, eso sí. En el verano de 2009, Hawking acudió a Santiago de Compostela a recoger un premio por su trayectoria científica. A continuación, transcribo un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron en aquellos días para La Vanguardia. En 1963 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. A pesar de ello, usted ha seguido con una brillante carrera como investigador. ¿Cuál es el truco? No tengo nada positivo que decir acerca de la enfermedad motora que padezco, pero sí que me enseñó a no compadecerme, porque hay otros peor que yo y porque yo pude seguir con lo que quería hacer. Quejarme sería inútil y una pérdida de tiempo. Es verdad. Además que ahora soy más feliz que antes de desarrollar este mal. Fíjense qué curioso. Yo le diría a toda la gente que lo está pasando mal que hay salida de cualquier agujero negro, porque no hay peor agujero que este en el que vivo yo. Mis expectativas fueron reducidas a 0 cuando tenía 21 años. Los médicos me diagnosticaron una enfermedad que en la mayoría de los casos concluye con el fallecimiento del paciente. En concreto, me dijeron que no acabaría con vida mi doctorado y desde entonces todo me parece un extra. Aquel fue un periodo oscuro. Sufrí una depresión, me preguntaba por qué me tenía que pasar esto a mí. Pero finalmente decidí seguir viviendo y luchar. Conocí a mi primera esposa, tuve hijos y acabé mi doctorado con un trabajo que sentó las bases matemáticas del Big Bang. Pasé de sentirme en lo más bajo a ser un héroe. Y hasta el día de hoy, Stephen Hawking sigue sintiéndose un héroe de su propia vida. En ocasiones sufrimos porque no tenemos pareja, hijos, un trabajo seguro, no somos tan guapos o listos como quisiéramos. Y entonces, en mi consulta leemos esta entrevista y nos preguntamos, ¿qué nos diría Hawking si te tuviese delante ahora mismo? ¿Qué te diría acerca de los handicaps o problemas de los que te quejas? Y con esta pregunta podríamos terminar. ¿Qué nos diría el día de hoy Stephen Hawking a nuestras dificultades o nuestras preguntas? Marta, ¿quieres comentar algo? Sí, Adelante. no sé si se alcanza a ver. Sí. La película esta es de la teoría del todo. ¿La ven ahí? Está Sí. muy suave. Es la vida de Stephen Hawking y todo lo que acaba de narrar ahí sale en esa película. Se la recomiendo. Está muy bonita. Así es, sí, exactamente. Gracias, Marta. Está muy buena esa película. Yo también ya la vi. Vale la pena porque nos muestra, pues, en una película de manera gráfica, su vida de manera resumida, ¿no? Entonces, es una buena recomendación. La teoría del todo. Entonces, nos queda de tarea hasta la página 85. Viene luego el caso de Superman, que es parecido también, y viene ahí como él superó también su enfermedad. Entonces, incluso estando paralizado, podríamos tener una vida emocionante. Se trata de no quejarse y fijarse en lo que sí podemos hacer. Y si me pregunto, ¿qué me diría Hawking o Stephen Reeve de mis quejas? Obtendré una buena corrección a mis terribilizaciones. Entonces, con esto, que podamos
terminar de leer y reflexionar lo que el día de hoy también hicimos al principio, y les puse ya en el link, pero se me hace que algunos a lo mejor van a batallar para conservarlo. Luego se los mando, se los mando por correo y por WhatsApp. Sería parte de la tarea. Me interesaría que, si tienen tiempo, es un video que resume un poquito todo el libro. Es un video en el que el autor nos va narrando como lo principal de su teoría y ejemplos. Vienen algunas de las ideas que hemos... Eso es solo como reforzamiento. O sea, si van por ahí en el tráfico haciendo otra cosa, pues póngalo ahí nomás. Escucharlo, como está un poquito largo, no necesitan estar todo el tiempo frente a la pantalla, pero que sí nos ayude o nos sirva para repasar y cerrar un poquito este curso con las ideas directamente del autor. Ahí se los puse en el chat. No sé si hay alguna pregunta, algún último comentario. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, entonces, si Dios quiere, nos Profe, vemos. este jueves es nuestra última clase, ¿verdad? El jueves que Próximo viene. jueves es la última clase, así es. Ya ese día cerraríamos con uno de los capítulos, pero sobre todo un momento de compartir ya un poquito el cierre de estos 3 meses, lo que aprendimos, crecimos, lo que nos dejó. Y todavía yo no sé si el próximo curso porque el libro tiene todavía otros 11, 12 capítulos. La idea sería continuarlo, pero ya de manera presencial. Luego vemos a ver cómo le hacemos, sobre todo con las de Monterrey, a ver si se quieren venir en avión cada semana. Bueno, ahí nos vemos, pues estamos en contacto. Que pasen buena semana, que Dios los bendiga, las bendiga a todas. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Gracias. Al rato nos Gracias, vemos. buenas Bye. noches. Nos vemos.